Vamos a compartir brevemente una porción de las Escrituras en esta tarde. Les confieso algo. Hay algo que hacemos en ocasiones los pastores, aquellos que ministramos de continuo y no tenemos la oportunidad de estar en muchas ocasiones sentados donde están ustedes, escuchando la palabra. Ustedes ya me conocen, daría lo que fuera por estar sentado allí, aquí, en vez de estar aquí, escuchando la palabra del Señor, enriqueciéndome de ella, sin tener la necesidad que estar exponiendo la palabra del Señor, la cual me cuesta mucho, es un peso muy grande, y si no fuera por impuesta necesidad del cielo, saben que no lo haría. Pero aquí estamos confiando en el Señor. Pero una de las cosas que hacemos en muchas ocasiones es que, obviamente, predicamos siempre para alimentar al pueblo, pero en muchas ocasiones predicamos para escucharnos a nosotros. No solo para predicar al pueblo, sino también para que hay una palabra en concreto, no solo que te ha hecho bien, sino que la necesitas escuchar, que se resuene en medio de la congregación para tomar fortaleza. Así, en esta tarde voy a compartir algo que hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero que yo en esta tarde lo necesito, ya que no me encuentro todo lo fuerte que debería estar. Amén. Entonces, espero tomar aliento con sus palabras, aunque resuenen de mi propia boca. Amén. 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 Y espero que la congregación pues también así sea bendecida y fortalecida en el Señor. Unas breves reflexiones, muy simples y muy sencillas, que todos conocen, pero que las volveremos a enunciar. Y vamos a tomar como referencia al profeta Joel. En el capítulo 3, verso 10, hay un texto, la segunda parte del verso. Joel, capítulo 3, verso 10. Y la segunda parte del verso 10, hay un texto muy conocido, muy compartido, muy recitado, muy cantado, y dice así: diga el débil, fuerte soy. Amén. Otra vez. Diga el débil, fuerte soy. Amén a su palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén a su palabra. Cuando hablamos de debilidad o de fortaleza, todo el mundo sabe sobre la faz de la tierra de lo que estamos hablando. Nadie le es ningún tipo de sorpresa o de incógnita qué es aquello que significa la fortaleza o la debilidad. En su modo más simple nos estamos refiriendo a esas capacidades físicas, mentales, morales o mil etcéteras más que tienen que ver con un individuo en particular o con un colectivo en general. Los términos de fuerza y debilidad pueden aplicarse a muchos contextos diferentes y aspectos de la vida, pero de una forma general todos entendemos un principio que se repite en cada uno de estos casos sin necesidad de mencionarlos uno a uno. ¿Y cuál es el principio que se repite y que todos entendemos en todos estos casos cuando hablamos de debilidad o de fortaleza? Y es que mientras que la fortaleza es algo bueno, saludable y beneficioso, la debilidad es todo lo contrario. Fortaleza es algo bueno, debilidad es algo malo. Ya sea que hablemos de deporte, ya sea que hablemos de capacidad mental, ya sea que hablemos de estabilidad emocional, la fortaleza es aquello que resalta por encima de la debilidad. Amén. Es aquello que es preferible por encima de la debilidad. Una persona débil nunca podrá anotar el tanto, nunca podrá llegar a la meta, nunca podrá superar el problema y siempre quedará derrotado ante la adversidad, porque lo define la debilidad y no lo define la fortaleza. Y tenemos que ser sinceros, en términos naturales es exactamente así como lo estamos describiendo. La debilidad en todas las facetas de nuestra vida secular
es algo que no nos conviene y tenemos que hacer un esfuerzo en fortalecernos en todas esas áreas que requieren y que requerimos y que necesitamos afrontar en todas las etapas de nuestra vida. Necesitamos buscar y esforzarnos para encontrar esa fortaleza que nos ayuda en nuestro día a día. Pero algo ocurre cuando acudimos a las Escrituras y observamos estos mismos principios que hemos mencionado, y no solo aquí, sino en el mundo secular se conocen. Algo ocurre siempre que acudimos a las Escrituras y comparamos los mismos principios que se tienen en el mundo, comparados de la misma manera, pero desde la perspectiva que Dios nos enseña por medio de las Escrituras. Y es que parece ser que el orden de los factores queda totalmente alterado cuando la fortaleza y la debilidad se explica en clave divina, en clave bíblica. Y ahora resulta que en las Escrituras vemos todo lo contrario, que la debilidad es el recurso el cual debemos aspirar frente a la fortaleza. La fortaleza es todo lo que se busca allá afuera. Sin embargo, acudes a las Escrituras y parece ser que la debilidad sea el recurso indispensable para caminar. Amén. ¿Qué es esto? Amén. Las Escrituras de continuo nos muestran esta gran verdad, y es un patrón que se repite en todo momento, desde que el mundo es mundo en la historia de la redención. Dios crea un hombre en perfección, ¿sí? Amén. En absoluta perfección, en un lugar ideal y perfecto. No obstante, lo crea susceptible a las debilidades, teniendo la capacidad de decir que no al pecado, pero también la posibilidad, como ocurrió, de sucumbir ante él. Susceptible a las debilidades. Escoge un pueblo para su gloria, o se inventa un pueblo desde los lomos de Abraham, que no resalta en absolutamente nada. Es más, el pueblo de Israel lo caracteriza en parte de ir en demérito en demérito, de demérito en demérito. Sus profetas y escogidos es casi en su totalidad que fueron pobres y desventurados a lo que se refiere a los estándares del mundo en las diferentes épocas y contextos donde se encontraron. Y así por toda la Escritura. Un anciano tardo en palabra para liberar a un pueblo, un ejército solo de 300 hombres para enfrentarse a un sinfín de soldados, un puñado de pescadores y gente de vulgo para anunciar el Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo procuró dejar en reiteradas ocasiones esta verdad plasmada, pero ninguna como la que se registró en la carta escrita a los Corintios. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 leemos lo siguiente, en contexto a lo que estamos hablando. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Aleluya! Amén. ¿Cuánto bien me hace esto? Amén. Aleluya. Porque me veo aquí y no me veo fuera de lugar. Amén, Señor. Porque lo débil, lo vil, lo despreciado y lo que no vale forman parte de mi ADN. Sí, Señor. Menos mal que está escrito. Sí. Y me reconforta el alma. Por tanto, queda establecida en las Escrituras esta máxima, que según lo escrito, lo débil en realidad es lo fuerte, y lo fuerte en realidad es lo débil. Amén. Pero no malinterpretemos el principio y lo saquemos fuera de su contexto, porque entonces haremos de un principio maravilloso, reconfortante y fortalecedor en un completo desastre. Esto ocurre, por desgracia,
incluso nosotros como creyentes y como cristianos, aunque hemos entendido en parte estos principios de debilidad y fortaleza en contexto bíblico, seguimos en ocasiones aplicándolos mal, llegando a cometer errores que para nada son livianos y que para nada pueden pasar por alto. Y estos a su vez desembocan a actitudes inapropiadas y en ocasiones pecaminosas. Por ejemplo, en ocasiones hemos entendido que vivir con los brazos caídos, de no mediar palabra, de querer de continuo pasar tan desapercibido que en realidad no aportamos absolutamente nada. Queremos ser tan invisibles que en verdad desaparecemos, manifestando la debilidad de esa forma, creyendo que es aquello que las Escrituras defienden y explican, pero nada más lejos de la verdad. Dios nos quiere esforzados y valientes. Amén. En primera línea, cual Urías, para decir presente. Amén. Nos considera como soldados de su milicia. Por eso dice: no enredaros en los negocios de la carne, porque el que milita, o sea, el que pelea y lucha, no se enreda. Y solo hace falta echar un vistazo a los hombres de Dios, como que aunque los vemos de rodillas ante Dios, los vemos siempre de pie, llenos de fortaleza en cuanto a la tarea que Dios les encomendó. De rodillas ante Dios, pero de pie fortalecidos ante la demanda del Dios que antes se inclinaron. Amén. ¿Entendemos esto? Amén. Incansables, inagotables y siempre dispuestos. Esto caracteriza a un hijo de Dios disciplinado y obediente. Amén. O en ocasiones hemos creído que la debilidad que las Escrituras expresan como algo positivo tiene que ver con vivir vidas apocadas al extremo, llenas de tristeza, como si el manifestar la ausencia de las ganas de vivir representara el principio que estamos hablando y de alguna manera evitar la felicidad de mostrar esta debilidad que en las Escrituras expresan. Como si la felicidad fuera contraproducente o la vida no se tuviera que vivir. Nada más lejos de la verdad. En primer lugar, sabemos que los mandamientos no son para muerte. Los mandamientos son para vida. Y las Escrituras nos enseñan a valorar la vida que nos dio Dios de una manera superlativa. No para vivirla en nuestros deleites y placeres, vive la vida en un contexto malo, sino para que la vida que tenemos no la vivimos por nosotros, sino por Cristo que ha sido crucificado. La vida de Dios es cierto que está llena de padecimientos y de pérdida por el Evangelio a nivel de la carne, pero llena de gozo y de alegría por causa del Evangelio. ¿O no es Dios quien dice que cambió el lamento en baile? ¿O no es Dios quien te hace sentir gozo y alegría? ¿O no siempre hay delicias a su diestra? Sí, Señor. La vida que Dios te ha dado es una vida para sonreír a Dios cada día y dar gracias por cada aliento que respiramos. Amén. Y tenemos que vivirla con gozo y alegría de vivirla. No con los hombros caídos. Y creyendo que manifestando la tristeza continua voy más acorde con la voluntad divina. Para nada, mis hermanos. Pero hay algo que es peor que todo esto en cuanto a la debilidad. Y es que en ocasiones se toma esta verdad en un contexto, escucha bien, de justificación para una vida pecaminosa. La frase, soy débil, por tanto es normal que esté lleno de pecado. ¿Notan cómo se tergiversa la debilidad que las Escrituras ensalzan en un contexto inapropiado para justificar en esta ocasión nuestro propio pecado? La Biblia nos enseña que la debilidad está, por tanto soy débil, no me juzgues, soy carne. Y el pecado tiene que formar parte de mi día. ¿Cuántas veces hemos escuchado la excusa por excelencia ante una vida disoluta, llena de pecado? Todos pecamos, nadie es perfecto, no somos ángeles, tenemos carne, ¿qué vamos a hacer?
actitud es terrible, ya que el pecado no es algo que ocurre en reiteradas ocasiones o en ocasiones esporádicas por causa de nuestra lejanía y rápidamente nos arrepentimos y lo rectificamos, sino que esta actitud hace que el pecado forme parte de nuestro diario vivir, que el pecado forme parte de nuestro día a día, ya que asumimos que lo pecaminoso forma parte de nuestra vida débil. ¿Entienden esto? Pero las Escrituras no nos enseñan eso, ni mucho menos, sino todo lo contrario, ya que la Escritura nos ordena no pecar. Amén. Hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. ¿Cuántas veces se resalta el abogado en este texto y se ignora la orden previa al abogado? Abogado tenemos para con el Padre, pero te olvidaste de lo que antes se dijo, no peques. Amén. Amén, Señor. Si pecaras, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Entienden esta verdad? Amén. ¿Cuánto nos cuesta entender que la Escritura dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto? Vivir una vida absolutamente de entrega para apartarnos todo lo que podamos y más del pecado. Y tras la orden que nos da Dios de no pecar, nos da los recursos para poder hacerlo. Unas directrices explícitas encontradas en las Escrituras, un espíritu capaz para poder cumplirlas y un ejemplo perfecto a nuestro Señor Jesucristo para poder reflejarnos en Él. Amén. Por tanto, tenemos que ser débiles ante Dios, cayendo rendidos ante Él, pero fuertes ante nuestra carne que nos susurra, peca y desobedece. ¿Ven cómo se puede tergiversar una verdad maravillosa y convertirlo en un desastre? Pero no solo con la debilidad solemos confundirnos, sino también con la fortaleza. Hemos llegado a creer que cuando llega el momento de que nos sentimos fuertes, como tengo los recursos que llegan de parte del Espíritu y de mi vida regenerada, ahora tengo la capacidad para lidiar con cualquier cosa. Soy inmune a todo lo que existe y por tanto puedo estar en cualquier situación, puedo estar con cualquier persona, puedo estar en cualquier contexto y ya no pongo cercos a los mandamientos ni distancia al barranco que me puede hacer caer, sino que lidio y tiento a Dios paseándome cerca de aquello que me seduce. Porque creo que soy fuerte, creo que puedo andar con las amistades que tenía antes del mundo y soy yo quien los voy a contaminar de lo santo, sin embargo son ellos quienes me contaminan de lo corrupto. Dejo de poner cercos, dejo de cuidarme y alejarme del mal, dejo de ser consciente de mi debilidad. Y al final toda esta situación nos lleva a caer de nuestro pedestal y caer enfangados con el barro y llenos de lodo. Porque se nos olvidaron textos tan importantes como el que dice en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por tanto, aun siendo ya hijos de Dios, regenerados por su Espíritu y habiendo comprendido en parte los principios de la fortaleza y debilidad, tenemos que acudir de continuo a las Escrituras para no malinterpretar los principios y encontrarnos en una situación inapropiada por no averiguar lo que en realidad la debilidad bíblica se refiere. ¿Y qué es lo que la Escritura se muestra y nos muestra acerca de todo esto de la debilidad en un contexto apropiado? De una forma resumida y en la suma de todas las porciones de las Escrituras que nos hablan del tema, podríamos concluir de alguna manera lo siguiente. Todo lo que se refiere al hombre está, escucha bien, todo a lo que se refiere al hombre está intrínsecamente conectado a la debilidad, mientras que todo lo que tiene que ver con Dios está conectado a la fortaleza. Este es el resumen de la debilidad y la fortaleza. Todo lo que tiene que ver con el hombre es débil, todo lo que tiene que ver con Dios es fuerte.
Solo siguiendo esta pauta en nuestra mente grabada a fuego, podremos entender bien este principio de fortalezas y debilidades sin confundir ni alterar el orden de los principios. Otra vez, todo lo que tiene que ver con debilidad proviene de mí. Todo lo que tiene que ver con fortaleza proviene de nuestro Padre Celestial. Solo hace falta prestar un poquito de atención para darnos cuenta que cada vez que la Escritura habla de fortaleza, lo hace en un contexto de Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia afuera. En otras palabras, nos expresa claramente la fuente de la fortaleza. Por tanto, cuanto la fuente de la fortaleza somos nosotros, es porque nuestro ego se ha exacerbado y hemos ignorado los principios que en la Escritura previamente se han establecido. ¿Entienden esto? Por eso encontramos de continuo textos como en Éxodo capítulo 15, el Señor es mi fortaleza. ¿O qué texto? ¿Quién va a ignorar este texto en Salmo 18:2? El Señor dice, roca mía, castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, dice el Señor. Podríamos continuar así y encontrar con un sinfín de textos que determinan la fuente de la fortaleza, pero uno más. Santiago capítulo 1, verso 16-17 dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo santo, toda la fortaleza, todo lo que necesitamos, absolutamente todo lo perfecto, viene de nuestro Padre Celestial. Pero vemos que mientras que por un lado el texto nos muestra que todo lo perfecto viene de Dios, como muy sutilmente e implícitamente nos hace entender que por el contrario todo lo del hombre es imperfecto por naturaleza. Y esto es fácil de observar, ya que si todo lo perfecto con mayúsculas viene de Dios, por descarte hay algo imperfecto. ¿Y de dónde viene? De los hombres. Porque hay dones y dádivas que vienen de los hombres, ¿o no? Hay dones, dádivas y capacidades que vienen de los hombres alejados de Dios, sin embargo, no son perfectos. Son falibles y perecederos. Porque lo único perfecto, aquello único que es útil y necesario, siempre vendrá del cielo. Así pues, no erremos, como dice la Escritura, todo lo bueno viene de Dios. Cuando empezamos a comprender todo lo que hasta ahora estamos hablando, o sea, ubicado adecuadamente todo lo que tiene que ver con la fortaleza y la debilidad, ocurre algo. ¿Me están siguiendo, verdad? Empezamos a ser conscientes de nuestras inmensas limitaciones y nuestra necesaria dependencia. Conforme se va comprendiendo todo esto, ocurre algo en nuestra cabeza, intelecto, mente, corazón y espíritu. Empiezo a entender mi debilidad y a comprender la necesidad de mi dependencia hacia Dios. Y esto es vital de entender, ya que tenemos la tendencia de hacer todo lo contrario. Permítanme una muestra de ello, para demostrar algo que yo sé que ustedes saben y admiten. ¿Se han dado cuenta que cuando interpretamos las Escrituras y vemos historias maravillosas en ellas, y no solo predicamos expositivamente, sino que aplicamos algunos principios, casi siempre nos ponemos en el contexto del protagonista principal y triunfador? ¿Están aquí? Amén. Que cuando vamos a hacer una aplicación siempre comparamos a la iglesia y al individuo con aquel protagonista principal, aquel que triunfa y aquel que hace lo correcto. Cuando hablamos de Primera de Samuel, cuando empezamos a hablar de David, nos vemos reflejados en David como derrota a Goliat.
Y nos comparamos con ese David que tomó la piedra del arroyo y arrancó la cabeza a Goliat de cuajo. Nos representamos como el Josué que espera a Moisés en la peña a que baje de su encuentro con Dios. O nos comparamos a el discípulo amado Juan que se quedó juntamente con María al lado de la cruz y no abandonó a Jesucristo. Y para nada está mal que en cierto contexto y momento puntual hagamos estas aplicaciones hacia nuestras personas. Es más, como hemos dicho en este sermón y en infinidad de ocasiones, nosotros como cristianos tenemos que exigirnos lo máximo, cual estos siervos que hemos mencionado. Pero el problema reside en cuanto siempre nos vemos así, ignorando la parte más común y cotidiana de nuestro diario vivir, perdiendo de vista la verdadera realidad. Y la realidad es la siguiente: yo no soy David matando a Goliat, soy un soldado más atemorizado de él, escondido detrás de su rey, ignorando los constantes desafíos del gigante. Que yo no soy Josué esperando en un lado de la peña que descienda Moisés con las tablas de la ley, que formo parte del pueblo que cansado le pide a Aarón dándole los zarcillos de mi esposa que haga un Dios que ande delante de nosotros, que yo no soy Juan al lado de María, al lado de la cruz, que formo parte de los 11 o de los 10 que salieron corriendo atemorizados, o si me aprietas más, soy parte de aquellos que cuando entró Jesús dijo: Hosana, bendito el que viene, y una semana siguiente dijo: crucificadle. Que no somos siempre los buenos de la película, que en muchas ocasiones somos los malos, que soy el débil, que soy el que temió, que soy el que pecó, que soy el que se tiró hacia atrás, que ignoré la piedra del arroyo, que deseé el becerro de oro delante y que me dio miedo de los soldados romanos y del Sanedrín. Pero no nos alarmemos por esto. Mis hermanos, lo sorprendente es que cuando he entendido mi debilidad, cuando verdaderamente me he visto que no soy David, sino el soldado atemorizado, y lo he reconocido delante de Dios, y he dicho: Señor, perdona mi pecado, perdona mi actitud, en esa debilidad es cuando recibo la correspondiente fortaleza. Y cuando no me creo David y asumo mi condición de cobardía detrás de las tropas, es cuando miro a Dios y el Señor me toma y no sé lo que sucede, que mi debilidad se transforma en fortaleza y me pongo en primera línea, aunque el gigante me apuñale. Porque reconocí mi debilidad y en mi debilidad está mi fortaleza. Y aunque es paradójico, es muy sencillo de entender. Cuando soy débil soy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando conozco mi debilidad no dependo de mi fuerza. Amén. Amén, amén. Cuando conozco mi debilidad dependo de la suya. Amén. Gloria a Dios. Por eso mi debilidad me hace fuerte. Que sigo débil, pero Él está conmigo. Amén. Amén. ¿Entienden qué principio más sencillo y más inmenso? Amén. Santo eres tú, Señor. Es solo entonces que podemos vivir siempre de fortaleza en fortaleza, porque no es nuestra fuerza sino la de Él. Amén. Es como si tuviéramos una fuente infinita de recursos imposibles de alcanzar para el hombre, y yo me mire y no encuentre nada, ni alforja, no tenga armas forjadas, ni recursos de ningún lado, pero hay algo que entró dentro de mí, que el Señor
Señor me da la capacidad de extender mi mano y sacarlo hacia afuera, y es un recurso infinito, inagotable, que proviene del cielo. Amén. Una fortaleza que no se termina. Por eso, cuando entendemos esto y aplicamos todo esto, somos dichosos, como dice la Escritura. Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. La pobreza espiritual no tiene que ver con todo lo que hemos mencionado antes en cuanto a lo negativo y la mala comprensión de todo lo que se refiere a la debilidad. La pobreza en el espíritu básicamente tiene que ver con la dependencia de su espíritu. O sea, que un hombre es absolutamente necesitado y completamente dependiente del Padre Celestial. Por eso soy dichoso, por eso soy bienaventurado. Y por eso de ellos es el reino de los cielos. Porque no dependen de sus fuerzas, sino de las suyas. Ahí está la clave de la multiplicación de la fuerza. ¿Se acuerdan del texto? Isaías capítulo 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No las multiplica sobre las tuyas. Si Dios multiplica las fuerzas sobre las tuyas, el resultado es cero. La multiplicación sobre tu cero es porque se multiplica sobre Él. Por eso tu fuerza, que no es nada, da positivo en el resultado de la suma, o de la multiplicación en este caso. Es por eso que el apóstol Pablo, después de interceder de continuo para que Dios quitase su debilidad y lo fortaleciese, y comprender de que no iba a ser así, después de orar de continuo por ese aguijón en la carne, dice en 2 de Corintios capítulo 12, verso 9, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Pablo le pide al Señor: quítame esta debilidad. El Señor te dice: bástate de mi gracia. Y Pablo dice: gracias, porque mi debilidad se transforma en tu fortaleza. Por tanto, ¿qué voy a hacer? Me gloriaré en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso todo esto para el mundo es una locura. Es imposible que lo entiendan. El apóstol Pablo en libertad exclamó esta verdad después de haber entendido lo maravilloso y positivo de dicha debilidad bíblica. Porque la debilidad tiene un propósito glorioso, mis hermanos. ¿O no lo creen? Amén. En primer lugar, el propósito de poner a cada cual en su lugar. El barro en la rueda y el alfarero moldeando. La debilidad, como hemos dicho, nos hace ser conscientes de que somos barro. ¿Y qué es el barro para que alterque con Dios? Es por eso mismo cuando ponemos a Dios en su lugar y a nosotros en el nuestro, que todo ocurre para su gloria, ya que lo que hacemos no nos atribuimos un mérito nuestro, porque hemos entendido que mi debilidad no fue que alcancé la victoria, sino que mi debilidad, a través de mí vino su fortaleza, y por eso vino la victoria. Por tanto, después de dicha victoria, la gloria no me la llevo yo, señalo a aquel que me la proporcionó. Amén. Triunfé, pero fue Él. ¿Se acuerdan cuando van a Pedro y que vienen a mí como si a causa de nosotros hubiera venido el poder? Sino que fue suyo el poder. Amén. Todo viene de Él. A Él sea la gloria. Amén. Y en segundo lugar, lo hemos estado hablando durante todo el sermón, es ser conscientes de nuestras debilidades. Nos hace trabajar con aquello que Dios puso en nuestras manos, sin esperar nada más para el desempeño de la tarea que Dios nos encomendó. Y lo ilustraremos y terminamos con el texto que hemos leído al principio. Dice: diga el débil, fuerte soy. En nuestro texto de referencia, en este texto que hemos leído, podemos ver al profeta Joel, el cual anuncia el regreso de la cautividad de Sion, del pueblo del Señor, apuntando en un contexto escatológico en los momentos finales de la historia. En esos momentos finales, los cuales ocurrirán tras acontecimientos
extremos, dice el Señor y les anuncia que aunque sean débiles, Él les permitirá que en su debilidad encuentren fortaleza para que puedan aguantar y resistir en esos momentos de adversidad. De ahí a la expresión que diga el débil, fuerte soy, o lo que es lo mismo, entiendan que la fortaleza no vendrá de vosotros, sino de mí. Amén. Pero lo que es muy ilustrativo en este texto es lo que dice antes de esta expresión. Dice, antes de que diga el débil, fuerte soy, forjad espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras hoces. Otra vez, forjad espadas de vuestros azadones y lanzas de vuestras hoces. En un sentido literal, está hablando de que los instrumentos utilizados para la agricultura sean pasados por fuego y por yunque, convirtiéndose en armas para su defensa. Por tanto, el texto sugiere que ser conscientes de nuestras debilidades no solo nos ayuda a buscar la fortaleza en Dios, sino que nos enseña el cómo. ¿Cómo viene esa fortaleza? En muchas ocasiones hemos creído que la fortaleza de Dios viene en forma de recursos extraordinarios y armas poderosas para poder afrontar la dificultad, pero nada más lejos de la verdad. Si tengo que desempeñar una tarea, pienso que el Señor me llenará de recursos económicos, o si tengo que hacer algo, el Señor me dará algo, unos dones impresionantes. ¿Qué va? El Señor le dio a Moisés un palo para liberar a un pueblo, y unas tinajas y unas antorchas a Gedeón para vencer a un ejército, y una orden de dar vueltas y unas trompetas a Josué para destruir Jericó. Ay, mis hermanos, dejando bien claro que la fortaleza precisamente no viene por cosas increíbles, sino por las más sencillas y simples. Y eso es lo que dijo el profeta Joel. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una hoz? Bueno, haz una espada con esa hoz. Pues dame un cañón. No, con esto basta. Porque un cañón sin mí no es nada, pero una herramienta de agricultura en mis manos puede con cualquier gente. Amén. Es por eso que esta porción del profeta Joel expresa a la perfección: ¿qué tenéis en vuestras manos? Azadones y hoces, con eso me basta. Amén, Señor. Porque la fortaleza de Dios viene a través de tus debilidades. ¿Qué tienes en tus manos? Yo esto siempre lo tengo que pensar. Porque me pongo delante del Señor, frente a la tarea que el Señor me ha encomendado como pastor de una iglesia, y miro mis manos y las veo siempre vacías. Me veo sin recursos, sin capacidades, pero me acuerdo del Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Señor. Que transforma una hoz en una espada, que transforma lo que no existe como si algo viniera de la nada para poder superar la dificultad, que toma las manos vacías y las llena de recursos para cumplir las tareas encomendadas, y me llena de fortaleza, Amén. y me llena de fuerza y de confianza. Amén. Porque aunque tenga mis manos vacías, su mano se pone encima de las nuestras. Aleluya. Y nuestras manos pueden ser aplastadas, pero díganme, ¿quién puede con las manos del Señor? Amén. ¿Quién puede con sus manos? Porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Así pues, que no nos dé reparo de ser conscientes de nuestras debilidades. No caigamos en frustraciones, ni en depresiones, ni en desánimos por vernos sin pan en nuestra alforja. Recuerda que el maná cada día llega a tu puerta. Todo lo contrario, mis hermanos, entendamos que en nuestra debilidad está nuestra fortaleza. Por eso, en esta tarde, si el Espíritu te ha hablado, di dentro de ti, hacia adentro, hacia tu alma, diga el débil. Por eso. Amén. Vamos a orar. Señor.
Amén. Gracias, Señor. Tu palabra.